Pero ¿qué le parece si va conmigo esta mañana a Hechos capítulo 2? Vamos a ver Hechos capítulo 2. Hoy estaremos viendo bastantes versos, son 20 versos. No es común que estemos predicando tantos versos, no es común. Pero el ejercicio de la predicación puede que sea un poco distinto debido a que queremos ver una historia, la redacción de un acontecimiento que se está suscitando en una época específica, en un contexto específico, con hombres específicos, con una audiencia específica y con un propósito de Dios específico. El sermón de hoy se titula Un mensaje y un avivamiento en medio de una perversa generación. Creo o pretendo describir lo que está sucediendo en esta historia, en esta narrativa. Pretendo describirlo con este título. Hay un mensaje, hay una reacción a ese mensaje que estoy catalogando como un avivamiento, y después de eso apreciamos que este mensaje y que esta reacción se da en medio de una generación perversa y torcida. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios debe producir algo en nosotros. La única forma en la que la palabra de Dios no produce algo en el hombre es porque ese hombre está muerto. Porque ese hombre respira, porque ese hombre habla, porque ese hombre camina por las calles, va a su trabajo y tiene a su familia, pero ese hombre está muerto. Por eso la palabra de Dios no opera en él. Pero es poder de Dios para todo el que cree. Hay algo que sucede cuando este mensaje viene a nuestras vidas. Algo tiene que cambiar. No puede ser igual nuestra vida cuando se da este mensaje. Vaya conmigo al verso 22 de este capítulo 2 y voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús, el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, con prodigios y con señales, que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos lo saben. Fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Verso 29. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni carne que sufrió corrupción. A este Jesús, verso 32, resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, conmovidos,
profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Verso 40. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Padre, esta mañana queremos, Señor, poner este tiempo en tus manos. Señor, háblanos, Señor, a lo más profundo de nuestros corazones. Llévanos a ver las riquezas de tu palabra, Señor. Que esta historia nos muestre, Señor, tu belleza, tu carácter, Señor. Que podamos conocerte a través de ella. Llévanos con humildad a escuchar tu palabra, porque tú miras a aquel que es pobre de espíritu y que tiembla a tu palabra. Llévanos a ser hacedores de ella. Humilla nuestros corazones. Quebranta, Señor, nuestro corazón, nuestro pecado, y llévanos a ver a tu Hijo Jesucristo en la cruz. Toma el control, Señor, de este tiempo. Te pedimos que nos edifiques y que hables a cada uno de nosotros, y podamos, Señor, en este mensaje ver a tu Hijo Jesús claramente. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Hermanos, no lo busque. El Salmo 119 dice de la siguiente forma, en dos versos, verso 71 y verso 72. Yo se lo leo. Bueno es para mí ser afligido, dice el salmista, para que aprenda tus estatutos. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de monedas de oro y de plata. Lo que el salmista está transmitiendo en un salmo como este es que la riqueza de la Biblia, haciendo alusión a todo lo que estamos hablando este mes, la riqueza de la palabra de Dios sobrepasa por encima totalmente a cualquier riqueza que, entre comillas, este mundo pueda ofrecer. No hay mayor riqueza bajo los cielos y sobre la tierra que la palabra de Dios para el salmista en el verso 72 del capítulo 119, que dicho sea de paso es un capítulo que habla de todas las riquezas de la palabra de Dios. Quiero traer a memoria una ilustración. Le decía yo a Gabriel que la quería otra vez traer a colación. Aquella historia que les contamos una vez de que cuando fuimos nosotros a Magdalena, ya en Jalisco, México, que fuimos en el 2018, toda mi familia, estuvimos por allá y nos llevaron a conocer las minas de ópalo. Bueno, cuando nos llevaron a la mina, nosotros dijimos, bueno, qué bonita, ¿verdad? Ya vimos ese montón de piedras, era una zona seca, era una zona árida, eran piedras, eran montañas, ese calorón, hasta que llegó el momento en que sí, muy bonitas las piedras y todo, pero ya queremos irnos, ¿verdad? Era sumamente incómodo, ya los chiquillos jalándome, vámonos papá, mucho calor, la tierra. No había un atractivo a la vista para un turista en esas minas. Hasta que nos contaron que esas minas, ellos le dan la oportunidad a la gente que va de visita para que pique, a ver si puede extraer ópalo, que es como un tipo de oro en México, muy valioso. Entonces ellos nos contaron la historia de que una persona que llegó a picar sacó una piedra que valía como 60 millones de colones. De un momento a otro a todos se les quitó el calor, se acabó el sudor y las piedras empezaron a ver como algo hermoso. Y entonces todos tomamos un martillo y comenzamos a picar, buscando esas riquezas y con la esperanza de que pudiéramos encontrar algo. Pero ¿saben qué? No encontramos nada. Y le dimos buen rato.
Y ya yo le decía a mis hijos, vámonos, vámonos. Y ellos decían, no, sigamos. Hasta que uno de mis hijos se dio un dedo y se lo reventó. Entonces ya fue la alarma de vámonos. Pero al punto que quiero llegar es que eso se convirtió en atractivo hasta que nosotros entendimos lo que podía estar allá adentro. A veces, hermanos, tenemos que ser bien honestos. A veces tomamos la Biblia, bueno, por la gracia de Dios, hace mucho no me pasa, pero me ha pasado, y tomo la Biblia y digo, Dios, hay que leer, hay que trabajar para entender, para ir al texto, escudriñar. No es que abro, leo un verso y me voy y ya, lo entendí, no. Hay que ir y escudriñar y estudiar y vemos y decimos, qué pereza, qué cansado. Pero cuando nosotros entendemos lo que el salmista dice, que esto es mejor que las piedras preciosas, entonces nosotros vemos este libro como una mina a la cual vamos a entrar y vamos a sacar todas las riquezas. Es una mina. Y de allí sacamos riquezas profundas que aplican a nuestra vida. Entonces el mensaje trae un impacto a nosotros. Si nosotros hubiésemos encontrado una piedra de ópalo de 60 millones, hubiéramos salido de ahí pegando brincos, felices, celebrando, porque encontrar la riqueza produce una reacción. Cuando nosotros venimos y encontramos esa riqueza aquí, eso produce una reacción. El pasado miércoles llegué a la casa y le contaba esto a los jóvenes ayer. Llegué a la casa y mis hijos estaban viendo Superlibro en YouTube. Y entonces estaban viendo la historia del hijo pródigo. Y ya estaba terminando cuando yo llegué. Y yo me quedé viendo la historia del hijo pródigo. Y ellos lo ven como cualquier fábula y termina el capítulo y ya sigue otro capítulo, creo que iban a ver de Noé, no sé qué. Y yo les dije, no, suave un momento, espérense un toquecito. ¿Ustedes entienden lo que esa historia quiere decir? ¿Qué entienden de la historia? Entonces, pues, obviamente ellos me cuentan como niños lo que ellos simplemente están viendo en la fábula. La fábula es una representación literal de lo que está escrito, pero hay un mensaje allí que Jesús está dando en un contexto. Entonces ellos me dicen lo que uno espera que todo cristiano diga: explíquenos, explíquenos. Le digo, bueno, ¿verdad? Yo pesando su interés, les digo, bueno, tráigame la Biblia que yo uso para hacer las prédicas. Es un pedazo viejo de Biblia, hermano, que no tiene nada de referencias, está en crudo, pero es la Biblia con la que trabajo. Y yo le digo, tráigame, y se van. Traen la Biblia y se sientan en la mesa. Explíquenos. Entonces yo empiezo a leer la historia. Y entonces yo empiezo a recordar todo lo que en algún momento habíamos expuesto, el hijo pródigo. Y llega el momento donde el hijo pródigo, por la consecuencia de su pecado, él está deseando comer las algarrobas de los cerdos, pero por su pecado, porque tomó lo que Dios le dio y lo llevó a su pecado y cayó en miseria, comiendo con los cerdos, en la peor de las situaciones, producto de su pecado. Y entonces dice que él vuelve en sí. Él se da cuenta de su situación. Y él dice, voy a ir a mi padre. Y le voy a decir, Padre, yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando llego a ese punto, yo digo, ¿ahora qué hago? Ya voy a llorar. Y yo ya no podía. Entonces yo vuelvo a ver a Gaby y me dice, llore. Y entonces me dice, papá, ¿pero por qué llora? Y entonces Gaby le dice, porque la palabra nos muestra el pecado y se lo está mostrando a su papá. No somos dignos. Y entonces eso me quiebra cuando él dice, voy a ir. Pero es que yo tengo mucha imaginación, hermanos. Soy bien honesto. Yo lo pude ver a él y yo veo todo el escenario. Y entonces llega el momento en el que él llega donde el padre y el padre corre hacia él. Y el padre, se humilla al padre en todo un acto que estuve explicando. Y él le dice, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y yo me suelto en llanto. Entonces mis hijos me dicen, papá, nunca lo había visto
llorar cuando leía la Biblia y se ponen a llorar conmigo. Y entonces yo los abrazo y yo les explico. Ellos me dicen, papá, pero ¿por qué es que lloras? Y yo le dije, porque estos somos nosotros. En nuestra miseria, por nuestro pecado, Él nos llama. Y nosotros llegamos delante de Él en una posición de no dignos. Y el hijo le dice, yo quiero ser uno de tus esclavos. Pero Él le dice, no, usted es uno de mis hijos. Sin ser digno. Eso genera un impacto en nosotros. Eso genera un impacto en mí. No soy digno. Ninguno en este salón es digno. Y por nuestro pecado caemos en la miseria. Pero Él es fiel y Él es bueno. Y a todos los que en Él creen les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto no puede llevarnos a vivir igual. Esto tiene que llevarnos a vivir diferente. Y es justamente lo que está pasando en el texto. La palabra es la mina. Y la palabra puede producir que una persona, que un grupo de hermanos sea avivado, se despierte una llama en su corazón. Eso puede pasar. Pero entonces yo utilizo de manera intencional la palabra avivamiento en el título. Y quiero leer una definición de avivamiento a la luz de un artículo de Coalición por el Evangelio, antes de ir al texto en Hechos. Para muchos en las tradiciones bautistas y metodistas, avivamiento significaba una etapa de vigorosa actividad de cara a la oración, la renovación y la evangelización. Para los pentecostales y carismáticos, significaba un tiempo durante el que los dones extraordinarios del Espíritu Santo eran evidentes. Para aquellos de la tradición puritana, reformada, que veían la teología de Jonathan Edwards como algo definitivo, significaba una intensificación de los medios ordinarios de gracia y una gran oleada compuesta de aquellos en los que se despiertan preguntas espirituales de pecadores verdaderamente convertidos y de creyentes renovados espiritualmente. En un avivamiento, creyentes inmaduros que hasta entonces estaban dormidos o adormecidos, vibran con un arrepentimiento lleno de gozo y ponen a Cristo en el centro de sus vidas. Cristianos nominales que pasan inadvertidos, que solo llegan el domingo, a eso se refiere, en medio de las congregaciones, se convierten y dan testimonio de ello, lo que lleva a que otros que también estaban dormidos despierten. Lo más significativo de todo es que en las reuniones de alabanza corporativa se puede sentir una fuerte presencia de Dios que no está siendo orquestada o manipulada por quienes presiden. Pero si hay algo que podemos ver según el cristianismo histórico, según la palabra de Dios, si lo podemos ver de alguna manera, lo que podemos firmemente decir es que en un avivamiento Cristo es exaltado por medio del mensaje del Evangelio. Los pecadores se arrepienten creyendo en el Evangelio y los creyentes experimentan un crecimiento conforme a la imagen de Cristo, viviendo el Evangelio. Hay un mensaje, hay una reacción en nosotros y hay una forma en la que vivimos en medio de esta generación maligna y perversa. Entonces, pastor, ¿pero qué es lo que pasa con muchos que escuchan el mensaje y no reaccionan? En muchos casos puede que estén adormecidos, en muchos casos puede que estén muertos, en muchos casos puede que no han nacido de nuevo. Pero si entendemos el poder que la Biblia tiene, que la palabra de Dios tiene, algo tiene que pasar en nuestras vidas. No podemos ser iguales. A mí me han dicho, se los he comentado, pastor, usted ha cambiado en esto, usted ha cambiado. Bueno, y gloria a Dios, es por su gracia. Es por su gracia. Pero
todos debemos ir cambiando. Todos debemos ir creciendo a la imagen de Cristo. Todos. Ahora, para entrar al libro de Hechos hay que entender algo. Hechos es una narrativa histórica. Nos muestra sucesos particulares, historias que tienen un inicio, que tienen un final, o que tienen un hilo conductor más largo, que nos otorga principios universales. Hechos de los Apóstoles no es literatura normativa, es narrativa. Hay una diferencia a la hora de que vemos un libro histórico, una narrativa y una epístola como las que hemos estado viendo. Las epístolas son literatura de discurso, literatura normativa. Las cosas se tienen que hacer como está en las epístolas. Son las normas. Pero Hechos no nos da normas, nos da principios. Y quiero poner dos ejemplos en mi débil esfuerzo por tratar de ilustrar esto. Tenemos el caso en Hechos capítulo 5, verso 1 de Ananías y Zafira, que pretendieron engañar al Señor. ¿Y qué pasó con ellos? Cayeron cadáver, murieron. ¿Significa eso que todo aquel que pretenda engañar a Dios hoy va a caer muerto para atrás? No es así. Tenemos un principio, pero no tenemos una norma en esto. Pastor, el carcelero que se convierte y que se convierte toda su casa, eso no es una norma, eso nos da un principio, pero se ha malinterpretado el texto para que muchos, en su profundo, sano y buen deseo de que su familia se salve, muchos han pensado que porque ellos creen, toda la familia se va a salvar, y eso no es así. No es una norma, no es normativo. Entonces, pastor, ¿por qué dice eso? Porque hay muchas familias donde personas se han convertido y todo el resto de la familia se ha perdido. Eso ha pasado en toda la historia de la iglesia y de las generaciones. No es una norma. No podemos tomar un texto que nos da principios para convertirlos en una norma que nosotros abrazamos, ignorando el contexto, que inclusive en el caso del carcelero dice que se le predicó el evangelio a la familia y la familia creyó. Pastor, ¿y qué pasa entonces si se le predica el evangelio y la familia no cree? El texto está mal. No, no es eso, es que esto no es una norma. No tiene que ser así. Puede ser así en la gracia y misericordia de Dios, pero no tiene que ser así. Aquel que pretende engañar a Dios no tiene que caer muerto para atrás. Entonces debemos entrar a Hechos de los Apóstoles entendiendo que se nos dan principios y no normas, como en la literatura de discurso. Pero entonces veamos qué está pasando en Hechos capítulo 2. Acababa de ser derramado el Espíritu de Dios en el Pentecostés. Se da la manifestación de las lenguas, que en este caso lo vemos muy claramente. En este caso son idiomas que se están hablando para evidenciar que hay un poderoso mover de Dios en medio del establecimiento de la iglesia de Cristo. Se está dando todo eso. El Espíritu Santo ha caído sobre aquellos que estaban esperando esa promesa. Vamos a ver, este es el mensaje. Todo esto es el mensaje que debe impactar nuestros corazones. Ahora, si nosotros vemos al escritor de Hechos, vemos que tiene una formación académica elevada. Es Lucas como historiador, creo que como médico también, y tiene una precisión en los sucesos. Ahora, después de que estuvieron orando, después de haber recibido al Espíritu Santo, ellos no cayeron, prestemos mucha atención a esto, en una simple euforia colectiva que se acabó de un día para otro. Ellos no cayeron al suelo en un éxtasis desmedido, tampoco se emocionaron por un momento y dejaron ese día como un lindo recuerdo para sus vidas. Eso no pasó en la iglesia del primer siglo, sino que en medio de ese momento, cuando el Espíritu Santo cayó, Pedro se levantó a predicar con denuedo al Cristo resucitado. El Espíritu Santo capacita a la iglesia para anunciar algo que estaba oculto. Y Pedro nos muestra cómo se le hace una exégesis a los salmos, citando 2 salmos. Pero ya vamos a llegar ahí.
Vaya conmigo, se lo voy a leer yo. Hechos capítulo 1, no lo busque, yo se lo leo si quiere anota. Hechos capítulo 1, versos 6 al 8, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesús iba en su ascensión, pues dice: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que libres a Israel y restauren nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Ese recibirán poder no es el poder que le pega en la frente y que cae en el suelo y que se va dando vueltas. No es eso. No es que le sopla en la cara y que cae para atrás. Eso no es poder. No es eso lo que está diciendo. 9 dice: recibiréis poder y me serán testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. El poder del Espíritu Santo en la iglesia se ve cuando la iglesia da testimonio de quién es Cristo. Ese es el poder de la iglesia, y ese es el poder que ha caído sobre los apóstoles, sobre la iglesia en este momento del primer siglo. Cae el Espíritu Santo allí y ellos predican al Cristo resucitado. Entonces, algo está pasando en este momento en el que Pedro se levanta y comienza a predicar. Él agarra algo del Antiguo Testamento, está oculto allí, pero él mete allí, metafóricamente lo estoy diciendo, su mano, extrae la riqueza que no veían, la enseña a los hombres y les dice: esto que está aquí adentro en el Antiguo Testamento es el Cristo que ustedes mataron. Es lo que está pasando. Pedro está tomando esa riqueza, le hace una exégesis increíble a los salmos, toma los salmos y saca de allí a Cristo y lo coloca en el centro. Eso es lo que está pasando en ese momento. Entonces, en algún momento en 1 Corintios capítulo 2, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 2 y vamos a brincar a lo que Pablo estaba también enseñando a Corinto. Vamos a movernos un poquito con la Biblia el día de hoy. Pedro está tomando un mensaje, la riqueza de la palabra, lo que está allí escrito, y él lo muestra a los hombres. 1 Corintios capítulo 2, verso 2. Porque nada me propuse, dice Pablo a los Corintios, saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Brincamos al verso 7. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que estaba oculta, hermanos, desde antes de los siglos. Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, y cita Pablo a Isaías: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña en las profundidades de Dios. Y nosotros, verso 12, brincamos al 12, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Cosas que ni ojo vio, ni oído yo, son las que por medio del Espíritu Santo nos han sido reveladas, siendo ellas el misterio oculto que estaba en las Sagradas Escrituras y que Pedro viene y expone a la audiencia. Hay una riqueza en la palabra. Pedro encuentra esa piedra preciosa y saca esos tesoros, digámoslo de alguna manera, y dice: este es el tesoro, esta es la riqueza que está aquí. Está allí, en esta mina, ahí está. Y Pedro lo cita en su sermón, y Pablo le habla a los corintios acerca de esto que está oculto.
Pero en el capítulo 1 de esa misma carta a los Corintios, él dice en el verso 24 que Cristo es poder y sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios que está oculta, las riquezas, el tesoro que encontramos en la mina, no podemos encontrarlo lejos de Cristo. Encontramos a Cristo allí. El Nuevo Testamento, dice Agustín de Hipona, decía, está escondido en el Antiguo Testamento. Está escondido allí, y en el Nuevo Testamento es revelado lo que estaba escondido. En el Proverbios capítulo 8, no lo busque, yo se lo leo. Dice, reciban mi instrucción y no la plata, y conocimiento antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las joyas, y todas las cosas deseables no pueden compararse con ella. Este tesoro, esta sabiduría ha sido expuesta a nosotros hoy. Y en el contexto de Hechos estaba siendo expuesto ese tesoro. Había un misterio. La palabra misterio no es sinónimo de inaccesible. La palabra misterio significa que hay algo oculto que para poder ser entendido debe ser explicado por otro. Entonces nosotros por el Espíritu Santo hoy comprendemos las riquezas de la gloria de Dios que están aquí en la Escritura. Por el Espíritu Santo, Él dice, nos han sido reveladas. Entonces, en el momento en que esta palabra de Dios es revelada a nosotros, nosotros vemos su riqueza, vemos la sabiduría oculta, vemos a Cristo allí. Este mensaje debe impactar nuestras vidas. No podemos ser iguales. Debe haber un cambio en nosotros. Tenemos que cambiar, algo tiene que pasar. Porque cuando vemos los dos testamentos, vemos la cruz de Cristo en el centro. Entendiendo lo que citó ahora Gabriel de segunda de Timoteo, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñarnos, para redarguirnos, para llevarnos a toda buena obra. Por eso tiene que haber una reacción. Yo no puedo recibir ese mensaje y no tener obras. No puedo. No puedo hacer eso. Debo mostrar con mis obras. Vamos a Hechos capítulo 2 y vamos al verso 23. Después de que vemos que Pedro se levanta y les habla a los varones de Israel, porque les estaban diciendo que estaban borrachos, y dice, estos no están borrachos, explica. Estaban tomados por el Espíritu Santo, hablando en idiomas distintos, que estaba siendo evidente para todos los testigos que estaban allí. Verso 23. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Pedro le habla a aquella generación que fue insistente para que mataran a Jesús, para que los romanos lo clavaran en una cruz. Y Pedro toma el Salmo, dáleme un segundito para... Sí, el tema es que... Sí, es el Salmo 16, gracias Gabito. Toma el Salmo 16, sí, el otro también me va a hacer falta. Creo que es el 110. Toma el Salmo 106 y extrae a Cristo de ahí. Ahora debemos entender algo. Salmo 16, gracias, vale. Yo seguro no lo guardé cuando lo anoté porque fue al final. El Salmo 16, perdón, Salmo 16, que el otro es el 110. Y ese sí, ya sé que está bien. El Salmo 16. Debemos entender que desde el Génesis, capítulo 3, verso 15, nosotros encontramos a Cristo. Encontramos su promesa. En toda la Escritura vemos anunciado el Evangelio y la redención de su pueblo. En toda la Escritura. A partir de allí, de Génesis capítulo 3, verso 15, vemos que todo texto tiene un contexto de redención que nos apunta a la libertad que obtendremos o que tenemos o que llegamos a tener en Cristo.
Pedro retoma lo anunciado en el Antiguo Testamento como producto de haber recibido al Espíritu Santo. Él extrae el tesoro de los salmos y muestra a Cristo a la audiencia. La respuesta a la obra del Espíritu Santo es ver a Cristo y a su vez predicarlo. Vamos a ver, si el Espíritu Santo está en nosotros, si el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo nos está llevando a vivir como Cristo. Nos está llevando a ser como Él. A pelear la buena batalla, como le dijo Pablo a Timoteo. A luchar por la fe. Si el Espíritu Santo está en nosotros. Sin el Espíritu Santo en nuestros corazones, sin que Él nos haya regenerado, según lo que vemos en Romanos capítulo 8, el hombre no puede agradar a Dios obedeciendo la palabra. No puede. No es capaz. Él no puede. Entonces, ¿qué tiene que hacer un hombre? Justamente lo que Pedro va a plantear a continuación. Verso 29. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro. Vean qué tremendo, hermano, lo que está explicando Pedro, que pasa con el salmista. Miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Ahora, la iglesia ve hacia atrás y dice: Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y predicamos a ese Cristo, pero también la iglesia ve hacia el frente, ve hacia el futuro y dice: ese Cristo que predicamos va a volver por su iglesia. Entonces hay una voz profética en la iglesia que le anuncia al mundo: Cristo va a volver. Cristo va a volver por su iglesia, mirando hacia el futuro, entendiendo la promesa, porque el salmista, dice Pedro, que lo hizo entendiendo la promesa que se había jurado. Nosotros como iglesia, de la misma manera, entendiendo que Él ha prometido que volverá, nosotros anunciamos que Cristo va a volver. Le anunciamos a los hombres que Él volverá. Verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David, verso 34, no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, y lo vuelve a citar, 110, en el Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces en el verso 36 le da claridad Pedro a esto, a la audiencia que tiene allí. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, de este que estoy hablando en los Salmos, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y creo que Pedro nos da una clara lección de cómo Cristo está en todas las escrituras. Pablo citó a Isaías, Pedro cita los Salmos y así muchos otros citaron las escrituras. Nos da una lección de cómo Cristo está en el texto, cumpliendo todo lo anunciado en la palabra. Jesús venció a la muerte ante una audiencia que estaba necesitada. Pedro les da el agua que necesitan. Pedro les da lo que ellos están necesitando. Es como los pozos en Haití. La misión llega y pone un pozo en Haití y se llama a la gente de la comunidad: vengan y beban de esta agua. Todos están desesperados por agua. Llegan los niños, se bañan en esa agua, todos toman de esa agua porque están necesitados de esa agua. Hay una necesidad de esa agua. Pero recuerdo una vez una persona que terminó una carrera de 10 kilómetros, una carrera de esas recreativas, y termina y el cuerpo necesita agua, hidratación, pero él se toma una Coca-Cola. El cuerpo necesita agua, el cuerpo le pide agua, pero se toma una Coca-Cola.
Es que yo siento riquísimo. Me gusta su sabor, pero lo está matando. Así es el hombre. Aquí está Cristo. Aquí está el tesoro. Aquí está la mina. Aquí está lo que necesita, pero se va por aquello que lo está matando. Así es el corazón del hombre. Había una audiencia necesitada, que necesitaba una respuesta. Pedro no les dio las claves para ser prósperos o exitosos en este mundo. Pedro no les dio las claves para salir de sus problemas en el matrimonio. Pedro no les dio las claves para salir de sus enredos económicos. Pedro les dio el mayor mensaje, el más importante de todos. Pero les dijo lo mejor. Él les compartió un mensaje que apuntaba a Cristo, al Cristo muerto y resucitado. Él no compartió un mensaje superficial conforme a las cosas de este mundo. Él dijo: es necesario que ustedes se arrepientan de sus pecados. Este es el agua que necesitan. ¿A qué niño le gusta tomarse el antibiótico? ¿A qué niño? Él se lo toma y vomitan y hacen muecas, pero lo va a curar. El evangelio agarra tu pecado, te lo pone en la cara y dice: esta es tu condición. No nos gusta, es amargo, es feo, es doloroso, es triste, pero te va a curar. Hay un mensaje que produce una reacción en medio de una generación perversa. En 1 Corintios 15, no lo busco, yo se lo leo. Pablo habla del mensaje y él dice: el evangelio que les he predicado es el que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Este es el mensaje esencial, primario de toda la Escritura. Cristo muerto y resucitado conforme a las Escrituras, muriendo por los pecados de los hombres que no son dignos de Él. Que no son dignos. No somos dignos de su muerte. No somos dignos de su sangre. Por eso me gusta la respuesta que da Tatín siempre: ¿cómo está? Mejor de lo que merezco. Y ya algunos hermanos por ahí también lo dicen, y me gusta esa respuesta, porque no merecemos nada. No somos dignos de la gracia de Dios, no somos dignos de su sangre, no somos dignos de su muerte, no somos dignos de que se haya entregado por nosotros, no somos dignos de que Él se haya humillado por nosotros. No somos dignos. Y el que piensa que es digno es porque piensa que es bueno, y si piensa que es bueno no ha entendido el evangelio, no lo entiende. Somos malos y no somos dignos de absolutamente nada que esté cercano a la gracia de Dios. Estamos lejos de su santidad en nosotros mismos. Pero ¿qué produce la predicación del evangelio? En el verso 37. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Ellos se dieron cuenta por medio de la boca de Pedro, después del suceso del Espíritu Santo, que era evidente para todos, después de ver a ese grupo de personas que estaban orando y que recibieron al Espíritu Santo, que ven toda esa verdad, como Pedro, un hombre, un pescador, un hombre iletrado, se levanta con esa elocuencia a hablar de un Cristo resucitado, a tomar el Antiguo Testamento y a extraer la riqueza que ninguno de los maestros de años anteriores, por más estudios que tuvieron, lograron hacer. Y Pedro, un iletrado, se levanta y les explica cómo es que esto funciona. Un hombre no capacitado se levanta y les dice, verso 38, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y es para sus hijos y para los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Segunda de Corintios 2:26 dice que Él nos concede el arrepentimiento. Hay un llamamiento interno en nuestros corazones. Él nos convence de pecado y nos lleva y nos conduce con amor a volver en sí, como el hijo pródigo, a decir: no somos dignos, perdona nuestros pecados, perdónanos. Perdona mi falta, perdona mi pecado.
Todos nosotros firmamos un pagaré. ¿Cuántos han firmado un pagaré en la vida? Todos firmamos un pagaré. Un pagaré con nuestro pecado. Lo firmamos y alguien tiene que pagar por él. O pagamos nosotros o pagó Cristo en la cruz. Una de dos. No, pastor, yo no quiero pagar ese pagaré. Entonces arrepiéntase de esos pecados, ponga su confianza en Cristo y que Él pague su deuda aquel día. O haga valer la deuda que ya pagó en la cruz. Verso 40. Y Pedro con muchas otras palabras, quién sabe qué explicaciones estaba dando Pedro allí. Muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Ese mensaje no ha cambiado. Esta generación es perversa. Esta generación es mala y hoy el evangelio, el mensaje que produce una reacción, le dice al hombre: sean salvos de esta perversa generación. Arrepiéntanse de sus pecados, crean en Cristo Jesús, depositen su confianza en Él. Allí están las riquezas. Ese es el agua que necesitamos. No lo que el mundo dice, son las riquezas que está diciendo el salmista, que está diciendo los proverbios, que son más valiosas que cualquier otra cosa en este mundo. Cristo, sabiduría y poder de Dios, la riqueza de la gloria de Dios en la faz de Cristo. No hay mayor riqueza para el hombre que llegar a esta mina, encontrar este tesoro y encontrar salvación en Él. Verso 41. Y viene la reacción. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Hoy la iglesia debe predicar lo mismo. Sean salvos de una perversa generación. Hay un mensaje, hermanos, que se está predicando. Hay una reacción que se dan los que creen en medio de un mundo perverso y ellos viven diferente. Caminaba por la comunidad hace unos días con mi hijo Ezequiel en la noche. Veníamos de tomarnos un café y conversar un buen rato y me dijo: vamos caminando, porque tenía que ir donde un hermano. Bueno, todo un tema que tenía que hacer. Y vamos caminando y entonces él me hacía muchas preguntas cuando él veía a la gente y se me da un suceso ahí en una de las esquinas, un suceso así un poco incómodo. Y Ezequiel estaba muy asustado. Él, digamos que no creció como muchos de nosotros, viendo muchas cosas y hasta cierto punto hay una adaptación a ciertas cositas. Pues él se asusta y entonces él me dice: papá, ¿por qué muchas personas no quieren a los pastores? Y yo le dije: bueno, Ezequiel, hay dos motivos. Uno, porque hay unos que son unos ladrones y la gente tiene razón. Y son mentirosos y son engañadores. Pero uno de los motivos, Ezequiel, por el que las personas no quieren a los pastores que predican el evangelio, es porque tienen que hacerle ver el pecado a la gente. Si usted es un predicador que no hace ver el pecado, usted va a ser muy amado hasta por la abuelita de Batman. Pero si usted predica el pecado, usted no va a ser de agrado. Yo no puedo salir por la calle esperando a que todo el mundo me pele el diente y me diga: ay, qué lindo, ahí viene el pastorcito. No, si estoy predicando el pecado. ¿A quién le gusta que le digan que está haciendo mal las cosas? Porque eso es lo que la Biblia dice, que las estamos haciendo mal. Eso es lo que la Biblia enseña. Si yo les digo otra cosa, es mentira. Y exhórtenme en amor y jálenme en el aire si algún día hago otra cosa. Pero no es muy común que si estamos predicando el pecado y la gracia de Dios, seamos muy amados. Pastor, pero podría ser diferente. Bueno, yo puedo predicar del amor de Dios sin el pecado. Bueno, muchos lo hacen y como buen político se echan a la gente a la bolsa. Pero no es nuestra tarea. Nuestra tarea es decir el diagnóstico y decir la solución al problema. Verso 42, hay una reacción en medio de un mundo perverso. Algo pasa con aquellos que reciben el mensaje, que creen en el mensaje. Hay una reacción en medio de esta generación que es maligna y que es perversa. Y se dedicaban. ¿Cuántos se dedicaban?
Continuamente. ¿Sabe usted lo que es continuamente? Es a cada rato, es seguidito, es en cualquier momento. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, que del griego se traduce a compañerismo. Juntos, compartiendo. Comunión bíblica, juntos, continuamente. Yo hablo con los hermanos y es que estábamos reunidos en la casa de fulano, es que estábamos reunidos y yo digo, qué lindo, me gusta eso, está muy bien. Es que estábamos reunidos, vieran, nos fuimos a un grupo para, qué lindo. Yo digo, gracias a Dios, están juntos. Y algunos dirán, pastor, pero yo nunca estoy con esos grupos, yo nunca me dicen. Una vez me pasó que una persona me dijo eso. Y yo le dije, respóndame usted, ¿cuántas veces usted ha sido intencional en invitar a su casa a sus hermanos? Y me dijo, no, ninguna. Ahí está su respuesta. Los hermanos están juntos como respuesta al Evangelio, pero debemos ser intencionales en esto. Hay unos hermanos que son extremadamente intencionales, los tengo bien identificados y me gusta eso, está bien. Es más, hay un hermano, ya todos saben que es como el Espíritu Santo, en todo lado aparece. Yo digo, ven, otra vez aquí usted metido, y todos saben quién es. Pero hermanos, eso está bien. Estar unidos. Debemos ser intencionales. Los grupos en casa, una herramienta perfecta para esto. Si no es parte de un grupo en casa, búsquelo rápido, hable conmigo. Sí tenemos 2 grupos hasta la vida saturados, pero queremos ver qué hacemos con eso también. Comenzaron continuamente a crecer en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. En la oración. Esta comunión no se componía solamente de pan y de café, como dijo un hermano ayer. No se componía solo de eso. Compartían la palabra de Dios. Tomaban un tiempo para orar. Es que se dio una situación y todos nos damos cuenta. Oremos un momento. Abundemos en la oración. Creo que ahí sí nos falta mucho. Pero la palabra nos comunica. Esto no tiene que ser una norma, pero es un principio. Y el principio nos está diciendo a nosotros que debemos abundar en la palabra de Dios, que debemos estar juntos y que debemos de una u otra forma buscar la comunión bíblica por medio de la cena del Señor cuando la tomamos y también por medio de la oración. Debemos ejercitarnos en estas cosas cuando estamos juntos. Comenzaron, después de que vino el mensaje, ellos creyeron, vieron su pecado, dijeron, ¿qué hacemos? Pero les dice, arrepiéntanse, y ellos lo hicieron. Porque se agregaron 3,000 almas. Ellos lo hicieron, se arrepintieron de su pecado. Inmediatamente, en medio de un mundo que causa división, que causa dolor, que ofende, que insulta, que golpea, que maltrata, que asesina, que viola, que hurta, que miente, que todo. En medio de una generación maligna y perversa, Pedro les dice, sean salvos. Ellos son salvos, creen en el Evangelio, en el mensaje de la palabra de Dios. Hay una reacción en sus vidas y ellos empiezan a tener una vida de iglesia. El resultado del Espíritu Santo, el resultado de las Sagradas Escrituras, el resultado de todo esto que está sucediendo es la unidad de la iglesia. Una iglesia unida, ensamblada, amalgamada. ¿Por qué soy enfático en esto? Porque Satanás intentará de todas las maneras posibles de hacer que esto no pase. Y he dicho esto unas 1584 veces y lo seguiré diciendo. Satanás intentará hacer que esto no pase con la iglesia. Satanás
quiere una iglesia dividida, una iglesia mutilada, una iglesia golpeada, una iglesia maltratada, que no viva en comunión, que no viva en oración, que no recuerde las enseñanzas, una iglesia totalmente destruida. Es lo que Satanás quiere. Pero si el evangelio se predica y el Espíritu Santo está allí, la palabra nos hace ver claramente las riquezas de Dios en Cristo, y a su vez nos dice cómo nosotros debemos vivir. Debe haber una reacción en nosotros. Y debemos como iglesia abundar en las enseñanzas, en la comunión, en la cena que nos recuerda su muerte y sacrificio, y en la oración. Pero es necesario humillarse delante de Él. Es necesario que nos humillemos. Hermanos, el evangelio es tan glorioso, el mensaje es tan glorioso, que puede llegar a avivar el corazón de cada uno de nosotros, llevando a Cristo al centro, cambiando nuestras vidas, nuestra manera de hacer las cosas. Algunos no cambian su manera de hacer las cosas, o no cambiamos nuestra manera, pero la palabra nos está comunicando que debemos cambiar la manera en la que hacemos las cosas, que debemos crecer y vivir como iglesia. Muchos están llevando el evangelio en sus bocas, en sus vidas, o en sus conversaciones, pero no en sus vidas, no en su matrimonio, no en su vida con los hermanos, no en su vida con su familia. Muchos en su corazón tienen asuntos inconclusos con sus matrimonios, sus esposas y sus esposos. Cosas que tienen que arreglar, en las que no están reflejando el evangelio. Muchos tienen asuntos inconclusos que atentan contra la comunión entre hermanos, acumulando amargura en sus corazones contra hermanos. Muchos están llenando su cabeza de telarañas y de ideas. Pero esto no es más que un trabajo de Satanás. Pidan perdón, le dice Pablo a la iglesia en Corinto, para que no den lugar al diablo, para que Satanás no tome provecho. ¿Quiere usted ayudarle a Satanás? Quebrante estos principios. No sea de oración, no viva en comunión, no vele por ella, no busque repasar las enseñanzas y no busque recordar la comunión bíblica. Y usted verá qué buen empujón le echa usted a Satanás. Es importante entender que todo lo que nosotros creemos, hablamos, decimos, debe ser congruente con nuestro accionar. Congruente. ¿Acaso nosotros somos, como decía el artículo de coalición, creyentes desapercibidos? ¿Acaso hay personas aquí que no se sabe si están vivos o están muertos espiritualmente hablando? Tenemos un mensaje, tenemos una reacción, y estamos en medio de una generación perversa y maligna. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Qué vamos a hacer? ¿Acaso nos estamos preguntando, pastor, qué haremos? ¿O simplemente nos baila el alma por el cuerpo? Nos entra por un oído y nos sale por otro. Sin merecerlo, Cristo murió en la cruz por nosotros. Fue anunciado en las Escrituras. Y ese es el mensaje que debe impactar nuestras almas. No merecemos su perdón. No lo merecemos. Pero Él nos perdonó, siendo Él un Dios santo. Cuanto más, dice, debemos perdonar a nuestros hermanos. Todos nosotros somos dependientes 100% de la gracia de Dios. Aquí no hay ningún superhéroe que pueda sobrevivir como creyente lejos de esa gracia. Necesitamos este mensaje. Necesitamos este libro que muchos tienen empolvado. Lo necesitamos.
encontrar allí sus riquezas, ver a Cristo, tener una reacción y vivir diferente en medio de una generación maligna y perversa. Pero si el mensaje no está produciendo nada, probablemente es porque no se ha nacido de nuevo. Esto no es un juego, es la eternidad de los hombres. No es un vacilón, no, hermanos. Es el mensaje que salva al hombre. Y ninguno, y repito, de nosotros es digno de esto. Yo no soy digno de estar parado aquí delante de ustedes compartiendo esto. Los hermanos que están entonando, ellos no son dignos de tocar aquí. Los que sirven en la puerta no son dignos. Ninguno de nosotros lo es. Pero aún así, a pesar de eso, a pesar de nuestra inmundicia y nuestras faltas, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y una de las partes que me conmovió mucho de la historia que le conté a mis hijos del hijo pródigo y que recordé mientras se los contaba, es que el padre corrió hacia el hijo. ¿Recuerdan esa parte? Pero las ropas que ellos utilizaban no les permitían correr. Entonces, pastor, ¿cómo es que corrió? Él se tuvo que levantar su túnica para correr. Y eso era humillante para esos hombres. Dios humilló a su Hijo para salvarnos a nosotros. ¿Quién de nosotros humillaría a su propio Hijo para salvar a alguien que no es digno? Creo que ninguno lo haría. Pero Él, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, lo hizo por nosotros. Este es el mensaje central de las Sagradas Escrituras, el Evangelio de Cristo. Así que quiero animarle a que usted revise su corazón, ahí donde usted está. Revise su corazón. ¿Cuál ha sido su reacción a la predicación constante del Evangelio? ¿Cuál ha sido su reacción? ¿Ha sido como ese pueblo? ¿Qué haremos? ¿Qué voy a hacer? ¿O estoy pensando en mi corazón? No, estoy bien, estoy pura vida. Me preocupa un pensamiento así. Me entristece y me duele también. ¿Qué le parece si inclina su rostro?